Hola, muy buenas tardes. Déjenme nada más mandarlo al Facebook. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Pues estamos aquí para dar continuidad a nuestro diplomado. Estamos de paracaidistas en otro espacio. Espero que me puedan escuchar bien. Pues el día de hoy vamos a estar trabajando vamos a seguir dando continuidad a nuestro diplomado con estas comunicaciones que como terapeutas, como trabajadoras sociales, como abogadas, abogados, médicos, tenemos ahora sí que para cumplir legalmente con nuestras obligaciones como profesionales, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar del expediente clínico y asimismo del consentimiento informado y de qué va el tema del aviso de privacidad. Entonces, el expediente clínico está regulado por una norma oficial mexicana, la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico, y a su vez tenemos una segunda norma oficial mexicana que es la norma de expediente, que se conoce como la norma de expediente clínico electrónico, que es la 024. Esos son los aspectos legales que, digamos, regulan nuestro expediente clínico. Pero también tenemos otros aspectos que sería nuestro modelo terapéutico y también, por ejemplo, cuando es para terapeutas, el área clínica, ¿no? Los manuales de diagnóstico como el DSM, el CIE, bueno, también el examen, la evaluación psicológica que realicemos. Ya les decía yo durante todo el tiempo que estuvimos viendo periciales, hablábamos de cómo un recurso para iniciar el procedimiento en la consulta podría ser que hiciéramos esta evaluación psicológica como una herramienta que nos permitiera ver, pues ahora sí que a quién tenemos en consulta, ¿no? Entonces, pues eso también forma parte de este expediente, ¿no? Mucha gente nos dice, ay, pero es que es muchísimo, ¿cómo? ¿A poco todo eso se utiliza y lo tengo que, que hacer, ¿no? Y bueno, sí, tenemos la obligación de cumplir con el expediente clínico. Mucha gente me dice, pero oye, quienes somos abogados no tenemos que cumplir con ello. Bueno, quienes damos un servicio sí tenemos que cumplir con el aviso de privacidad, tenemos que cumplir con lo que nos mandata la legislación. Entonces, en ese sentido, también debemos de tener nuestro expediente. Y aparte que, bueno, las y los abogados tenemos expedientes físicos porque metemos escritos, y ahora con los sistemas electrónicos de comunicación en todos los juzgados, nuestra firma electrónica, la firma electrónica de nuestras y nuestros clientes, pues también tenemos expedientes electrónicos. Entonces ya también estamos entrando en ello. Hay algunas plataformas que ya tienen expedientes electrónicos para personal médico que maneja de 1 a 5 expedientes, de 5 a 10, etcétera. Entonces, si tú no estás en esa plataforma, de todas formas, yo les recomiendo que sí tengan un expediente electrónico en su nube, ¿no? Para que en caso de que un paciente, un cliente les pida su expediente,
o una autoridad les pide el expediente, pues ya lo tienen ustedes en la nube y ya lo pueden imprimir e incluso lo pueden enviar si es necesario. Por ejemplo, que el paciente se fue a radicar a Inglaterra. Entonces, le piden constancia de que tomó la terapia o el expediente clínico para poder dar la atención médica, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues en ese mismo sentido es en el que vamos a tener que tener la información para poder enviársela. La norma 004, hay un montón de normas oficiales mexicanas que mucha gente cree que son aplicables únicamente para el espacio de médico o para el espacio que tiene que ver, por ejemplo, las normas que son para aparatos electrónicos, las normas que tienen que ver con estándares de calidad, estándares de mecanismos, por ejemplo. Pero bueno, tenemos normas oficiales que sí nos aplican a un montón de profesionales. Por ejemplo, la norma 046. Todas las personas que intervienen en la atención de una persona víctima de violencia familiar, sexual o contra las mujeres, tendrá que poner su atención en ese expediente clínico. Si hicimos una referencia de caso a otro espacio, a otra instancia, pues a esa instancia le vamos a dar, vamos a enviar una canalización y esa persona me tendrá que decir qué fue lo que pasó, qué fue lo que se hizo, etcétera. Esa es la contrarreferencia. Entonces, bueno, este expediente clínico, mucha gente, incluso en los espacios de hospitales, dicen ya no existe el expediente clínico físico, sino ahora solo es el expediente clínico electrónico, creyendo que la norma 024 sustituyó a la 004 y eso es irreal. Se deben de tener ambos expedientes, tanto el expediente clínico como el expediente clínico electrónico. Las dos normas son vigentes y las dos normas son de carácter obligatorio. Entonces sí debemos de tenerlas y por ello es que necesitamos analizar, les digo, ustedes tendrán que tener como mayores elementos, por ejemplo, los manuales diagnósticos, el manual psicoterapéutico. Necesitamos conocer la norma 004 SSA 3-2012 y la norma 0024 SSA 3-2012. Se publicaron en el mismo año, nada más con diferencia de unos meses. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana emitió una resolución en un caso que se hizo en contra del gobierno de Ecuador. Y en ese sentido, obligó a que el gobierno de Ecuador hiciera todo un trabajo respecto al expediente clínico, porque al momento de analizar los expedientes clínicos, se dieron cuenta que no estaban firmados, que les faltaban muchas cosas, que había, por ejemplo, les faltaban números de cédula. ¿Recuerdan que cuando vimos el video de la pericial en medicina, le preguntaba el abogado al médico, oiga, usted hizo su pericial en medicina basándose en la referencia de caso que le realizó la otra doctora? Y esa referencia que le hicieron no tenía la cédula de la otra doctora. Y ya él dijo, no, pues no la tenía, ¿no? Cuando él estaba haciendo una pericial y debió de haber hecho todo el proceso, quitarle la gasa, medir la lesión, etcétera, ¿no? Pero vean cómo ya le habían referido el caso de una instancia de gobierno y no se había puesto el número de cédula. Entonces, cuando se presenta este asunto en la Corte Interamericana en contra del gobierno de Ecuador, se hace una investigación de cómo los expedientes clínicos se estaban realizando. En estos casos que les cuento que fueron varios casos,
se le operó de una cosa diferente a otro, ¿no? A otro le hicieron intervenciones que perjudicaron. Entonces, la Corte Interamericana determinó que el no tener un expediente clínico y no tener un expediente clínico electrónico que cumpliera con todas las características de la ley, era una violación de derechos humanos, una violación de derechos humanos para la o el paciente. ¿Por qué? Porque la o el paciente tenía derecho a conocer qué se le había practicado, qué se le había hecho, qué es lo que realmente se me había practicado, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana emite la sentencia en contra del Estado de Ecuador y como las sentencias que emite la Corte en sí significa una legislación aplicable para todo el mundo, el Estado mexicano pues se sometió a esa jurisdicción y dijo, tengo que cambiar mi norma oficial mexicana de expediente clínico. Entonces, bueno, se reforma la norma de expediente clínico, pero no incluyen en la norma, en la actualización de la norma, no incluyen el expediente clínico electrónico. Entonces, ¿cómo lo resuelven? Pues saco otra norma. Y por eso sacan la norma 024, que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos del sistema de expediente clínico electrónico. Entonces, eso ha generado tanta controversia que mucha gente pensó que era lo mismo, ¿no? Dijeron, no, pues es lo mismo y es más, uno sustituyó al otro, ¿no? Y eso es mentira. Si hacemos un análisis de la norma de expediente clínico, la 004 SSA 2012, que se conoce así como del expediente clínico, bueno, nos dice que nos va a dar los elementos, los lineamientos para el registro. Y tiene un montón no es tan grande, pero tampoco tan pequeña. Tiene muchísimos artículos, pero yo para la clase del día de hoy, la verdad es que solo les escogí como los más importantes, ¿no? Entonces, en su artículo 4.1 nos habla de qué es la carta de consentimiento informado. Y considero que es muy importante que sí conozcamos esa definición de la norma, porque hay como muchos formatos de consentimiento informado que más bien pareciera que se han elaborado a partir de la necesidad de que quienes están atendiendo de liberarse de responsabilidad profesional. Y eso no es el consentimiento informado. ¿Qué nos dice la norma 004, que es el consentimiento informado? Nos dice, cartas de consentimiento informado son los documentos escritos, signados por el paciente o su representante legal o familiar más cercanos en vínculo. Ahí es muy importante porque a veces dice, es que lo tiene que firmar el paciente. Si es un estado de emergencia, puede firmarlo su representante legal o algún familiar más cercano, ¿no? Mediante los cuales se acepta, mucho ojo aquí, mediante los cuales se acepta un procedimiento médico o quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitatorios, paliativos o de investigación. Una vez que se ha recibido información de los riesgos y beneficios esperados para el paciente. Entonces, al ser un tratamiento de salud mental, dice mucha gente, pero es que ahí no viene el tratamiento. Dice terapéuticos, diagnósticos terapéuticos, y ahí entra un montón de todo, ¿no? Ahí entra todo. Y también rehabilitatorios, por eso también es aplicable a las y los terapeutas. Pero vean lo que nos dice es, mediante el cual acepto el procedimiento, acepto la terapia, acepto la intervención social, acepto la intervención médica, ¿no? Es
un documento donde estoy diciendo que acepto que me hagas el tratamiento, que me des el tratamiento terapéutico, que realices el diagnóstico, que realices el proceso de rehabilitación o el tratamiento médico o quirúrgico, y que ya sé y conozco los riesgos y beneficios esperados de esa intervención. Entonces, ¿cómo están hechos los consentimientos informados? Pues están así de que dicen todos los riesgos y después trae una leyenda donde le ponen que eximen de toda responsabilidad profesional, ta. A ver, si cometes una iatrogenia, no te puedo eximir de la responsabilidad que tanto la ley de salud como el Código Penal ya te establecieron. Entonces, esa redacción es bastante desafortunada porque incluso ni resuelve. Debemos, para hacer una redacción afortunada, pues debemos de comprender de qué va esto de la carta de consentimiento informado. Y les digo, pueden bajar la norma 004 de Internet. Y bueno, en el artículo 402, ahí 4.2, encuentran ustedes la definición. ¿Y qué va a ser el consentimiento informado? Es una carta mediante el cual yo a mi paciente, a mi consultante le voy a decir cuáles son los riesgos de tomar este tratamiento, así como los beneficios. Mucho ojo, no estoy diciendo no te vas a curar y ya va a estar bien chida, pues, ¿no? O sea, o como había una directora en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, que ella decía, no, las mujeres que entran al CABI salen así, ya, muy bien, ¿no? Y que después puso una asociación civil y no, es que mi asociación, o sea, no vas a decir eso porque, obvio, los tratamientos de terapia son invasivos, ¿no? O, por ejemplo, las cirugías son invasivas, tienen estos riesgos. Sí, Juliana, aplica para consultorios privados. Todo el expediente clínico opera para espacios de atención pública, social y privada. Sociales cuando hay otros, que hay atención médica, psicológica y también hay jurídica de trabajo social, o por ejemplo Caritas, o por ejemplo quienes atienden comunidad Down, ¿no? Esos son espacios sociales. Pero todo esto aplica para profesionales en el espacio público, privado y social. Muchas gracias, Juliana, porque eso siempre creo que ya lo hablamos y no, siempre está bien recordarlo. Entonces, yo tengo que elaborar mi consentimiento informado antes de iniciar cualquier tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en psicoterapia, pues tenemos 2 entrevistas, vamos entrevistando, vamos llenando los datos generales del expediente clínico o de una ficha de atención y también nuestra carta de consentimiento informado, ¿no? O sea, vamos a tener información. A la par de la carta de consentimiento informado, tenemos que darle nuestro aviso de privacidad para decirle para qué vamos a utilizar esa información. El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, nos dice que tenemos que dar la información de qué vamos a hacer con con la información que recuperamos o obtenemos de las y los pacientes. Entonces, sí es importante clarificar que toda la información que se obtiene para la terapia va a ser exclusivamente para la terapia, ¿no? Todos los datos de las personas, el tratamiento y uso de esos datos pues van a ser para la terapia, pero también para poderte invitar a si doy un curso o una terapia o doy un retiro o estoy vendiendo velas, o sea, vamos a tener que especificar en ese aviso de privacidad para que vamos a utilizar los datos de nuestras y nuestros consultantes, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos la definición de
cartas de consentimiento informado, así le llama el expediente clínico. Entonces yo les recomiendo que cuando hagan formatos, sigan como lo que dice la ley, porque con ello estarían cumpliendo con lo que la ley dice. Entonces, si la norma de expediente clínico dice cartas de consentimiento informado en su artículo 4002, pues le ponemos así, carta de consentimiento informado, ¿no? La mayoría de la gente pone consentimiento informado, entonces para cumplir con lo que dice la norma, pues yo les recomiendo que pongan carta de consentimiento informado. Ay, disculpen, pero es que llegué corriendo y estaba lloviendo. Ando bien bufada. Entonces, bueno, ¿cómo nos define expediente clínico la norma? La norma 004 nos define expediente clínico como el conjunto único. Hay mucho ojo porque no puede haber muchos expedientes. Es único. No, pero que esta paciente ya vino hace 10 años, bueno, no tanto, vino hace 4 años y pues ya le hice un expediente, viene 4 años después, sobre ese expediente sigo trabajando. Entonces, es el conjunto único de información y datos personales de un paciente que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de cualquier otra índole, en los cuales el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente con apego a las disposiciones jurídicas aplicables, ¿no? De acuerdo a lo que dice aquí, pareciera ser que solo es para la atención médica, pero recuerden que la atención médica se refiere a la que se da en estos espacios de salud, no a la que da el médico. Porque, por ejemplo, la que da trabajo social, la que da la enfermería, la que da el personal de psicología, también es parte de atención médica si se da en este espacio de salud. Se aplica para todas estas profesionales de la salud. En el caso de la psicología, son profesionales de la salud mental. Entonces, por eso es que también lo tienen que aplicar. Entonces, todo lo escrito, ya habíamos hablado antes de cómo hacer la redacción, ¿no? Lo que nos dice la paciente, lo que si vamos a ponerlo, pues ponerlo lo más conciso que sea posible. También vamos a tomar en cuenta que podemos decir, bueno, que se trabajó en la sesión, por ejemplo, ¿no? Pero no poner tan gráfico todo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo hacer un expediente clínico electrónico? ¿O cómo puedo hacer yo mi expediente clínico en físico? La norma 004 también nos dice quiénes tienen acceso a ese expediente clínico. Quienes tienen acceso, pues obvio es la o el titular, porque pues es lo que se le practicó fue a esa persona. Y tienen acceso también las autoridades. Eso es muy importante no perderlo de vista. Porque, por ejemplo, podemos decir, ay, no, pero pues yo tengo mi consultorio, aquí no va a pasar nada. Pero, ¿qué pasa si tu paciente desaparece, por ejemplo? El último lugar al que fue al consultorio no sé, de Hilda. La psicóloga Hilda Rojo fue la última que vio a la paciente Panchita Domínguez, ¿no? O la psicóloga Andrea Díaz, ¿no? Entonces, y ahí te va a pedir la autoridad, a ver, dime qué pasó. Por eso ya les decía yo en otra clase que era importante que ustedes pusieran la hora de llegada y de salida de sus pacientes, ¿no? En cada una de las sesiones, que serían como las notas por sesión.
pero que en esos casos, si una autoridad nos puede pedir datos, nos puede pedir qué fue lo que pasó. Por ejemplo, hubo un caso de una chica que desapareció en Naucalpan. Entonces, de 17 años, desaparece. Como está en alerta de género el municipio, se abre la investigación en Odisea, que es el espacio público para las personas desaparecidas en el Estado de México. Y bueno, se abre el espacio y pues le inician un procedimiento por desaparición, ¿no? Y dicen, ¿a dónde fue? A la última ocasión, ¿a dónde acudió esta menor? No, pues fue a la terapia y de la terapia regresó a su casa y de su casa se salió y ya no regresó. Entonces le piden de Odisea el dato a la terapeuta para que diga, pues, qué vio con esta chica. Y la terapeuta no tenía expediente clínico, no tenía nada, ni siquiera tenía si había ido o no había ido, no se acordaba bien del día. Y bueno, total que dijo, no, pues sí vino y aquí estuvo, ¿no? Y todo el mundo dijo, ah, no, entonces sí fue a la terapia y vino a la casa. Bueno, total, ni había ido a la terapia, ni había ido a su casa. La chica se había aventado a las vías del metro y se había muerto. Encontraron su cuerpo porque alguien dijo, no, pues gira oficio y llegó al CEMEFO y en el CEMEFO dijeron, tenemos esas características desde ese día. La chica se había suicidado antes de la terapia, ¿no? Entonces, ante la crisis que entró la terapeuta de me están pidiendo esto, no sé, ni lo tengo documentado y demás, pues aunque sea en la agenda, anota a qué horas entra, a qué horas sale, ¿no? Si no tienes el expediente, pero sí ten tu formato para en caso de emergencia que lo puedas, pues realizar, ¿no? Entonces, en primer lugar, debemos entender que el titular del expediente clínico es la o el paciente. En segundo lugar, ¿cuánto tiempo debo de guardar yo los expedientes? La norma de expediente clínico nos dice que después de la última intervención, 5 años, no más, 5 años. Pero sí debo de tener un listado donde digo qué expedientes ya di de baja o qué expedientes ya destruí, ¿no? ¿Qué pasa si llega la paciente 5 años un día o 5 años 10 días? Pues le voy a iniciar un nuevo expediente. Aunque tenga el viejito ahí guardado, no se metan en problemas. La norma dice que solo 5 años, tú solo ten los 5 años. Y unido con la ley de protección de datos personales que nos dice que debemos de tener los datos personales, conservarlos en un archivero con llave en el espacio donde se utilizan. Entonces, si unimos ambas legislaciones, tanto la norma 004 como la ley de protección de datos personales, debemos de tener el expediente en físico con un archivero con llave en nuestro consultorio. ¿Okay? Recordemos que también nos dice la norma que debe de ser un registro con folio único. Ya en otro momento hemos hablado que tienen que ir haciendo sus hojas con sus datos. No, pero no tengo una institución, no importa, o sea, atención psicológica individual, no sé, doctora o licenciada, no sé, Guadalupe González, ¿no? Daniela Correa, ¿no? Y pones tu nombre completo, Cristina Montoya Soto, ¿no? Pones licenciada maestra, ¿no? Aide González Ceballos, ¿no? Entonces, ustedes ponen su nombre completo y póngale ahí un diseño, pues, ¿no? El que les guste. Hay un montón de imágenes que sí se pueden utilizar sin que generen derechos de autor. Entonces, ya con la computadora, con el Word, pueden poner ustedes su rubro, ¿no?
que va a traer sus datos completos. Debe de traer su nombre completo. Si ustedes ponen, por ejemplo, un nombre de servicios psicológicos de pareja o centro integral de terapeutas sociales, ¿no? Aunque nada más eres tú, ¿no? No importa, pero tú así le pusiste, ¿no? Ya si es una asociación civil, pues se pone así, ¿no? Pero pones ahí tu rubro, ¿no? Tu imagen, tienes esa imagen que es parte de tu profesionalismo. Vas a poner tu nombre completo, así completito. Aunque no te guste tu nombre, por ejemplo, ya les he dicho un montón de veces mi nombre. Yo me llamo Marianela Virginia Cuautle Hernández. Entonces es un nombre bien grandote y por otro lado, entre el apellido y que lleva H, que no lleva H, y ahí es Mariana, en lugar de decir Marianela, ponen Marisela, Manuela, Carmela, Mariela, todos menos Marianela, ¿no? Entonces me dicen Nelly de cariño, la gente que conozco me dice Nelly, mis amigas me dicen Nelly. Y mucha gente cree que me llamo Nelly. Y ya cuando es Marianela, no, pues esa quién sabe quién es. Entonces mi hoja debe de decir Marianela Virginia Cuautle Hernández, porque mi cédula dice Marianela Virginia Cuautle Hernández, ¿no? Entonces vamos a poner nuestro número de cédula profesional, vamos a poner también en este rubro a qué universidad, de qué universidad egresamos, ¿no? Nuestro domicilio, nuestro número de teléfono de contacto, ¿no? Pueden poner ahí de oficina, celular, y ahora también se pone el simbolito de WhatsApp, ¿no? Y el número telefónico, pongan su correo electrónico, ¿no? Y ese es su rubro, digamos, ¿no? Y después, recuerden que siempre va a haber un registro, y el registro va a ser con folio único, ¿no? Había un alumno que me decía, oiga, doctora, pero la verdad es de que yo no, pues yo no he tenido tantos pacientes y la verdad es que no hay arraigo terapéutico, entonces se van, ¿no? ¿Cómo voy a tener tanto expediente, no? Pero tienes algo donde anotas, o sea, tienes un cuaderno, tienes una agenda. Si es necesario sacar el expediente, bueno, pues ya lo haces, pues, pero ya al menos ya tienes tu formato. Entonces, rubro, número de registro con folio único. ¿Cómo se hace el folio único? Pueden poner SIC, ¿no? De psicología, ¿no? El número 001, diagonal. Ahí van a poner el mes y el año. O pueden poner el año, una rayita y el mes. Entonces eso ya les indica que es el expediente 001, diagonal 2021-4. Entonces eso significa que fue un paciente que llegó en el mes 4, que es abril. El número de folios son como ideaciones que cada quien le pone. También le puedes poner 001, pero sí pongan un folio para cada paciente. Ya sé que no les gusta usar papel, ya sé que son ecológicos o ecologistas, pero si se los piden, sí lo van a necesitar tener. Entonces, mucha gente en la agenda va anotando todos los datos y si se los piden, ni modo, lo va haciendo, ¿no? Y si hay gente que ya tiene también este sistema en Office, ven que también tenemos Excel, pueden poner en Excel todos los datos y ya nada más luego lo pasan en una hoja completa, ¿no? Ya en la impresión. Entonces vas a poner tu número de expediente, la fecha es muy importante y la hora también. Estamos en una situación de tanto riesgo, de tanto peligro, que sí necesitamos poner la hora en la que estás atendiendo a esa persona. Entonces, la fecha, la hora, el nombre completo de esa persona, incluso pídanle su credencial de lector, porque miren, hay mucha gente que sí va a la terapia, pero en la entrevista, que es cuando toman ustedes los datos de estas personas,
pues te está diciendo a medias todo, ¿no? Llega con mucha angustia, ahí te está diciendo lo que le estás preguntando, pero aparte te dice a medias todo lo demás, ¿no? Entonces, si necesitamos incluso, ay, préstame tu credencial de lector, ¿no? Para copiar bien los datos, copiar el número, ¿no? Ponen su CURP también, ¿no? Entonces necesitan poner nombre, la edad. Por ejemplo, también en eso de la edad, porque hay mucha gente que le cuesta trabajo decir su edad. Entonces, si ya con la credencial de lector ahí ya ves que nació en el 50 y te dice que nació en el 70, ¿no? O sea, ahí ya ven. También puede ser que tenga problemas con su acta, como un montón de gente, ¿no? Que tiene problemas con el año, que tiene problemas con el día, que nació el 25 de diciembre y cuando lo fueron a registrar era el 19 de febrero y dijeron, ¿y la fecha? Ah, pues 19 de febrero. Entonces, como todo el mundo está mal, si yo tengo que sacar la fecha del certificado de nacimiento, o sea, la constancia de alumbramiento, y no, ¿no? No, ella me dijo otra fecha. Entonces, sí es importante poner la fecha, la hora, el nombre completo y la edad. Eso no lo omitan, son datos básicos para nuestro expediente. Necesitamos también poner el sexo, ¿no? Hombre o mujer, recuerden, no se debe poner femenino, masculino, el sexo solo es hombre o mujer. Y ya estoy escuchando a todas las que me digan que, ¿y los otros sexos? Los otros son orientaciones sexuales, ¿no? La comunidad LGBT, T, I, Q, ¿no? Y todo lo que se le suma. Entonces, esas son orientaciones sexuales. Entonces, el sexo es hombre o mujer. Por ejemplo, llega un paciente que me pide la cita y me dice que se llama Carlos Mireles Pérez, ¿no? Entonces, yo le doy la cita, llega al consultorio una mujer y yo esperaba un paciente hombre porque me dijo que se llamaba Carlos. Ya cuando llega dice, ah, pues soy su paciente, pero soy Daisy, ¿no? Entonces, pues digo, ah, caray, ¿no? Pues entonces salgo y le digo, ¿tiene cita conmigo? Sí, discúlpeme, pero no la tengo registrada. Ah, tal vez tenga a Carlos, yo soy Carlos. Ah, bueno, pásele. ¿Cómo quiere que le diga? Daisy, por favor. Pásele, Daisy. Ahí tenemos que dejar como muy claro, el sexo es hombre, ¿no? El que primero nos dijo, pero ya a lo largo de la entrevista vamos viendo, porque a lo mejor es transgénero, que es cuando todavía no hay una operación, una intervención para cambio de sexo, y transexual cuando ya hay un cambio de sexo, ¿no? O puede ser solo transvesti, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con una cuestión de género, sino más bien con una cuestión de filias o respecto a vestirse como mujer, ¿no? O como hombre. Entonces, se aclara, por eso tengan ustedes como ahí para el espacio para poder aclarar, porque he visto muchos formatitos que hacen y ya después les sacan copias y el problema es que ya no les cabe, ¿no? Entonces queda ahí todo amontonado. Es muy importante poner su domicilio, el domicilio en el cual está habitando, ¿no? Por cualquier cosa que pase, ¿no? Tenía un amigo que le dio un paro cardíaco a su paciente y el amigo no tenía ni idea de dónde vivía el paciente, porque pues no, ¿qué deseas? ¿Qué vamos a hacer? Dame tu nombre, tu edad, okay. No tenía ni idea de más datos del paciente, ¿no? Entonces, hasta que llegó la policía, ya pudo sacar la credencial del lector del señor y bueno, vieron su celular,
pero sí necesitamos en el expediente, les digo, aunque sea en la agenda, anoten, tengan un formato donde anotan los datos. Cuando hagan la entrevista, anoten estos datos, ¿no? El domicilio, el teléfono, que es importante, el teléfono fijo, también el celular, porque recuerden que a veces pierden los teléfonos y ya no apareció y bueno, pues igual ya está desaparecido, lo asaltaron, no sabemos. Entonces tengan el teléfono fijo, el teléfono de celular, si pueden el teléfono de su trabajo, ¿no? Recuerden que son sus pacientes, son nuestros clientes, nuestras clientas. Entonces, para todas y todos los profesionales necesitamos tener esa información. Necesitamos poner qué tipo de tratamiento requiere, ¿no? O qué tipo de tratamiento voy a dar. Si yo doy terapia sistémica, si yo soy hipnoterapeuta clínica, bueno, ya va a estar en el rubro, ¿no? Pero a lo mejor a este paciente le voy a dar tratamiento completo o, por ejemplo, le voy a dar un tratamiento para la obesidad o para que deje de fumar alguna adicción o le voy a dar psicoterapia breve focalizada en soluciones o le voy a dar psicoanálisis, ¿no? Ahí sí es importante poner qué tipo de tratamiento le vas a dar. Si es para un expediente de, por ejemplo, médico, pues también ¿qué tipo de tratamiento? Es consulta médica general. Bueno, si le voy a poner el implante o le voy a poner el DIU, se pone que tratamiento es por el que se le está brindando, ¿no? Si soy abogada, pues voy a poner qué tipo de servicio voy a dar, asesoría jurídica. En este momento viene por asesoría. Después puede venir por acompañamiento, ya voy a poner mi nota de acompañamiento. Después va a venir para que le lleve el juicio de alimentos, ya pongo juicio de alimentos. Pero sí es importante qué tipo de tratamiento, qué es lo que yo le estoy dando en este momento. Y bueno, por ejemplo, si en un espacio tenemos un formato general para todo el mundo, pues ahí sí va a decir Asociación de Servicios Integrales por la Equidad en la Sociedad AC, y ahí yo también voy a tener que poner el nombre de la terapeuta o el terapeuta que está atendiendo, porque el rubro lo tiene toda la asociación. Si ese es nuestro caso y somos varios terapeutas, pues el nombre de la o el terapeuta. Entonces, todos estos datos generales también deben ir acompañados con tratamientos actuales e ingesta de medicamentos. Así le ponemos. ¿Qué? Y ahí que responden. ¿Qué tratamientos tiene? Bueno, tengo tratamiento psiquiátrico. Estoy tomando tantos chochos, ¿no? Ahí hay que ponerlo. Eso mucha gente no lo pone y es importante. Es importante por cualquier situación de urgencia, ¿no? Que tú lo sepas. Y también en esta primera hojita de datos generales, un contacto de emergencia. Es muy importante, porque si bien es cierto, tenemos la confidencialidad de médico-paciente, si yo ya estoy viendo que mi paciente sí tiene ideas suicidas y de pronto veo que sí hay el riesgo, sí necesitamos hablarlo con un contacto. Necesitamos un contacto de referencia, un contacto de emergencia y decirle a la familia que hay riesgo con esta o este paciente. Si tenemos terapia de pareja, hay mucho ojo porque sí necesitan poner un contacto de emergencia por cada uno, porque hay ocasiones que se van, ¿no? O terapia familiar, pues también por cada uno, que les digan, pues mi novio o mi esposo o mi tía o mi tío, ya si todos dicen, no, pues la misma persona, bueno, que sea consensuado, pero sí es necesario poner este contacto de emergencia dentro de estos rubros ahí, oye, y si algo pasa, pues saber quién puede ser. Les digo, por ejemplo, este paciente de este amigo doctor que le dio un paro cardíaco y ahí se le murió en el consultorio, ¿no? Entonces, habían empezado a verlo como terapia de pareja y al final la pareja se fue, él se quedó, pero no tenía ningún dato, porque aparte, oye, ¿y por qué no le llamaste a la pareja, no? A la expareja, a la mejor te podía dar. No, es que yo lo anoté en un cuaderno viejo que quién sabe dónde quedó y fue
cuando les di la terapia a ellos, ¿no? O sea, hay que, me pueden decir, no, pero tengo la agenda. Pues sí, la agenda, vela guardando por años, ¿no? Ve asignando el espacio, ve guardándolo y ahí tienes la información. Si ya tienes que llenar el expediente, ya tienes tu formatito y ya nada lo llenas y ya lo entregas. Ya, adiós a la vida, ¿no? También necesitamos ya empezar a partir de ahí a poner cuáles fueron las intervenciones. En el caso de médicos, médicas, personal de enfermería, ¿no? Van a poner notas clínicas. Y las notas clínicas deben de firmarse, bueno, primero que nada redactarse en tercera persona, ¿no? Por ejemplo, si estamos dando tratamiento psicológico, podemos poner se trató la culpa, se trató el miedo, se avanzó, así como poner datos muy concretos que tampoco afecten a nuestras pacientes, porque hay ocasiones que se llenan los formatos así, pero con todo, ¿no? Pongo toda la historia. No, y le dijo, y el papá, y fue, y el hijo, y no sé qué. Una vez hicimos un proyecto con coinversión, donde dimos apoyo psicológico gratuito, pero como estaban ahí que necesitaban hacer investigación, nos pidieron que las notas médicas, por ejemplo, en el caso de las notas de seguimiento de psicología, que pusiéramos toda la información, todo lo que se había trabajado, que era lo que habían dicho. Entonces, cuando pues estábamos leyendo los expedientes, nos enteramos de todo nos enteramos, pero así cañoncísimo de todo. Y bueno, lo hicimos por y de hecho nuestras pacientes sabían que era terapia gratuita y que teníamos que llenar los expedientes clínicos así súper detallados. Pero yo dije, ay, no, en malas manos esto es muy peligroso, ¿no? Porque tenía toda la información, o sea, todo lo que se había dicho de la familia y todo se tuvo que poner y luego mis compañeras y compañeros obsesivos, pues todo pusieron. Dijeron que pusiéramos todo ponemos. Se deben, por ejemplo, si son notas médicas, pues sí, ahí hay que poner todo, ¿no? Si me están refiriendo cosas, hablar en tercera persona. La señora María Guadalupe González Trejo manifiesta tal, ¿no? Ser la abuela del niño Ricardo Trejo Mireles y que ella vio cuando el niño se cayó del segundo piso y llamó al servicio de emergencias, ¿no? Así. Ya les están diciendo cómo sucedió las lesiones, ¿no? Si es médico, siempre en tercera persona, para que no lo citen a ustedes como si ahí estuvieron. Por ejemplo, hay generalmente las y los médicos ponen que las lesiones probablemente se causaron por tal. Entonces, cada vez menos se va haciendo esa redacción. O sea, lo que se detalla son las lesiones. Yo no digo que probablemente porque se causaron, no tengo por qué, pero ya ven que a veces nos enseñan y aprendemos mal y ya lo vamos siguiendo. Tu trabajo es escribir las lesiones y dar la intervención. Ya si me dicen, no, pues es que se pegó con el tubo de la calle que estaba afuera, bueno, pues ya lo pones, ya te están precisando. Pero eso de probablemente ocasionadas por esto, eso hay que evitar, ¿no? Y les digo, en el caso de psicología, bueno, poner ahí se trabajó la culpa, se trabajó el miedo, así, ¿no? Como detallitos, nada más, ¿no? Se deja de tarea, no sé, tal ejercicio, ¿no? Nada más para que ustedes puedan también tener como ese seguimiento, porque a veces tienes tantos pacientes que puedes no saber con precisión qué trabajaste ese día o qué sucedió, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tú
vas poniendo y en el caso de cada nota médica, sí se tiene que poner en cada nota médica el nombre de quien atendió, el número de cédula y la firma, ¿no? Ese sí es obligatorio en los espacios médicos de atención médica, de atención de trabajo social, de atención de enfermería. Pero en el caso de tu expediente psicológico, lo que vas haciendo, vas poniendo las sesiones nada más. No es necesaria tu firma hasta el final, ¿no? Ya si terminaste la hoja, pues ya le firmas, le pones tu nombre completo, tu firma y tu número de cédula, que ya la tenías arriba, pero bueno, ya lo puedes hacer. No es necesario que en como son servicios diferentes, no es necesario que tu expediente clínico de psicología lo hagas así, ¿no? Porque es solo uno y solo tú estás interviniendo. Entonces, como ya arriba ya les había dicho que pusieran su nombre, pues ya ahí se entiende, ¿no? Ya si te lo piden, pues ya lo tendrás que firmar en la parte final, ¿no? Y es terapeuta tratante, ¿no? Recuerden que ya vimos si nos piden, por ejemplo, una carta, ya vimos también si nos piden una impresión diagnóstica, eso tiene otro formato. Estamos hablando exclusivamente de tu expediente clínico. Bueno, vamos a ver cómo sería la redacción de ese expediente clínico, ¿no? Mucho ojo porque mucha gente, por ejemplo, pone contrato terapéutico, ¿no? Dice, no, pues es el contrato terapéutico o contrato de prestación de servicios profesionales, ¿no? Entonces, pueden poner así expediente clínico, contrato terapéutico, pero prestación de servicios profesionales, pero yo les recomiendo poner expediente clínico, ¿no? Porque el contrato terapéutico es otra cosa. El contrato terapéutico debe de decir a qué te obligas y quiénes lo firman. O sea, sería un tercer documento, sería otro documento más, que también lo puedes llenar porque ahí dice cuánto le vas a cobrar, ¿no? O sea, el contrato terapéutico es como cualquier contrato de prestación de servicios donde dices, identificas a las partes, ¿no? Nombre de la terapeuta, nombre del paciente o del cliente o del usuario o usuaria. Recuerden que ya habíamos visto que el nombre correcto pues es usuario, usuaria. Y ahí van a poner todas las características que va a tener esta prestación de servicio, ¿no? O sea, van a poner ahí cuánto va a costar la terapia, cuánto tiempo va a durar, ¿no? Por ejemplo, va a ser no sé, psicoterapia breve focalizada en soluciones y la psicoterapia va a durar 12 sesiones y vamos a tener, no sé, 4 entrevistas o 2 entrevistas o 3 entrevistas y ya queda ahí el contrato psicoterapéutico. Pero les digo, no confundan el contrato con el expediente clínico porque son dos cosas diferentes. En el contrato sí van a poner, por ejemplo, qué horarios van a tener, si por ejemplo no va a consulta, si la van a cobrar o no la van a cobrar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú no llegas a dar la consulta, ¿no? Le vas a devolver el dinero o vas a reagendar esa sesión. También van a poner cuándo inicia, cuándo termina o si es un contrato de prestación abierto, ¿no? Cuánto se va a cobrar cada sesión y cómo se va a pagar. Por ejemplo, tiene que depositar antes y mandarme su ficha de depósito y ya yo le abro la sesión en Zoom o terminando cada sesión me va a depositar, ¿no? Ahí es, el contrato terapéutico va a decir las condiciones de la prestación de servicio, diferente a nuestro expediente clínico, nuestro expediente de terapia, ¿no? Entonces, bueno, ya, si ya tengo mi contrato,
Ahí también en el contrato pueden poner quién les refirió, pueden poner a qué cuenta se va a depositar, ¿no? Si vas a devolver tú el dinero por la cuestión de que tú no diste la terapia, a qué cuenta le vas a depositar o se lo vas a dar en la siguiente terapia o vas a reagendar, ¿no? Todos los supuestos ustedes pónganlos en ese contrato terapéutico. Entonces ya tenemos el expediente clínico, el contrato terapéutico o el contrato de prestación de servicios profesionales o el contrato de prestación de servicios profesionales de servicios de abogados o de trabajadoras sociales. Hablábamos de periciales, pues también pueden hacer un contrato de periciales por si ya después no les quieren pagar, pues ya pueden ustedes hacerlo efectivo por la vía civil, ¿no? Entonces, para eso sirve el contrato. Y saben que las y los terapeutas sí tienen muy clara como poner estas reglas del juego, ¿no? Pero otras profesiones no las tenemos. Entonces, a veces se nos va, tendríamos que aprender de las y los profesionales de la psicología que desde el principio van haciendo su encuadre. Entonces, tendríamos las y los profesionales de otras carreras empezar a hacer esos encuadres también, en el sentido de, a ver, la asesoría cuesta tanto, el juicio tal cuesta tanto, de gastos es tanto, o sea, sí irnos como por este encuadre, ¿no? Eso estaría muy bueno. Y bueno, tu contrato terapéutico es tu encuadre también, porque ahí es todas las condiciones de la terapia, ¿no? Que no hice el contrato terapéutico, pero al menos anota bien todo eso, ¿no? ¿Qué le dijiste al paciente? Porque luego ya tienes tantos que ya no sabes ni qué dijiste ni cómo, ¿no? Entonces es poner bien los datos. Yo les recomiendo que sí hagan su contrato terapéutico, más vale que ahí quede, ¿no? Hay ocasiones que, por ejemplo, hay gente que dice, yo ya fui a terapia, he ido 20 veces a terapia y he llevado a mi hijo 50 veces a terapia, 30 veces a terapia y no pasa nada, no lo arreglan, está mal y no tengo diagnóstico. Bueno, esa señora solo sí fue a 30 lugares diferentes, pero llegó, la citaron a las 11, llegó a las 11:40, nada más fueron 5 minutos, no la puedo seguir atendiendo porque tengo otro paciente y su consulta terminó a las 11:45. Y así han dado por la vida, pero han dado desacreditando un montón de terapeutas diciendo que no sirvieron y que no ayudaron. O sea, no es que haya tenido terapia, sino que nunca ha tenido ni siquiera una sola entrevista, ¿no? Entonces sí, es importante como tener documentado, ¿no? Hora de entrada, hora de salida, ahí donde tienen su anotación. Fíjense, yo creo que incluso las agendas del psicólogo, las agendas del abogado, están mal hechas porque tenemos un espacio muy breve. Deberíamos de tener a lo mejor un espacio un poco mayor para poner y más horarios, ¿no? Para poner al menos ahí la información de las y los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos nuestro expediente clínico, tenemos nuestro contrato terapéutico o nuestro contrato de prestación de servicios profesionales de cualquiera de las otras profesiones, ¿no? ¿Qué pasa si sus pacientes les piden, por ejemplo, recibos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a dar yo ese recibo? Por ejemplo, ahorita que estamos dando la terapia o los servicios en línea, cómo se hacen los pagos, ¿no? Y cómo voy a cumplir yo con mis obligaciones fiscales. Entonces, también hay que tener toda esa precaución. Me decía una conocida que, no, yo les digo a mis pacientes que me traigan el dinero, me lo dejen con con el vigilante de mi unidad y ya, pues tampoco está padre eso, porque la verdad es de que lo hice recorrer toda la ciudad para darle la terapia en línea y solo para yo no cumplir con mis obligaciones fiscales, ¿no? Entonces ahí también habría como de evaluarlo, pues, ¿no? Si ya está viniendo, pues tal vez tendrías
que mirarlo, pues, ¿no? Ya hiciste que recurriera toda, ya se encobitó con toda la distancia y, o sea, es como de, ¿qué estoy haciendo yo como profesional? Y es muy probable que sí, yo cómo puedo confiar en mi terapeuta que me dice, es que necesito que me traigas el dinero porque no puedo hacer las declaraciones de impuestos. Entonces, yo como, es una cuestión de, ¿desde dónde? ¿No? Entonces, pues sí tengo mi contrato terapéutico y también decir, si va a ser en línea, bueno, depositas en tal cuenta, ¿no? Tengo mi cuenta de SPAY, ¿no? Y ahí me pueden depositar, saco mi cuenta de SPAY ahí que me depositen, ¿no? Ya ven que ahorita hay uno que es bien desafortunado porque es CODI, que es código de barras y ahí también le ponen, ¿no? Pero buscar estas alternativas que también son de depósito para que no tengan que trasladarse. Que cada vez estamos ya en semáforo verde, ya bajó, pero ahorita ya viene la tercera ola de contagios porque pues ya estamos viendo que la gente está pues, enfermándose de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, para elaborar el consentimiento informado, en primer lugar, el consentimiento informado no es un contrato terapéutico. Mucho ojo, eso no es. El consentimiento informado es un documento específico que nos obliga la norma 004 a tener y brindar cuando vamos a realizar cualquier procedimiento en contra de alguien. Más bien, le vamos a realizar un procedimiento de ese alguien, ¿no? Es un documento de autorización que nos dice que la persona recibió la información del tratamiento. Esta carta de consentimiento informado tiene su fundamento en la norma 004 del expediente clínico y es un documento de carácter obligatorio. Esa misma norma nos dice que es obligatorio para, porque le da certeza a las y los clientes. Me pueden decir, pero en derecho no. Sí, sí, en derecho no es obligatorio. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo un procedimiento invasivo en la persona del cliente. Pero ¿qué tenemos? ¿Cuál sería el símil en materia jurídica? Pues tal vez sería como hacer esta asesoría jurídica autogestiva donde le explico realmente cuál es su situación jurídica, hasta incluso se la doy por escrito y le doy las alternativas legales que tiene para resolver ese conflicto que me está presentando el cliente, ¿no? Entonces siempre hay como estos similares, estos documentos similares. Entonces, bueno, para hacer esta carta de consentimiento informado, y ya que es obligatorio, pueden usar el mismo rubro, poner los mismos datos de la o el paciente y van a poner una que autoriza que se lleve a cabo el procedimiento y dos, que se le dio a conocer todas las situaciones de riesgo del procedimiento y en qué consistía el procedimiento. Esos son los elementos que debe de tener. Todos los formatos que ustedes pueden bajar en línea y que pueden tener, traen una así grandota de yo autorizo y deslindo de responsabilidad al doctor Panchito Domínguez Mireles de que no, o sea, esa cláusula que ponen y que es lo que más sobresale y es lo que más asusta a la gente, esa cláusula, aunque la tengan en sus consentimientos informados, esa ni opera. O sea, yo no puedo deslindar de una mala actuación, de una diatrogenia que tú realices. O sea, eso es incluso hasta rebasa lo que nos dice la norma de expediente clínico. Por eso les decía yo, ¿qué es lo que realmente significa esta carta de consentimiento informado? ¿No? Que yo ya supe de qué va el proceso y cuáles son los riesgos y cuáles los beneficios.
pero de ninguna manera cuando pongo se exime al profesional de responsabilidad, eso no es riesgo ni beneficio, eso es eximir de responsabilidad y eso no va en una carta de consentimiento informado. Por eso es que cuando, sí cumplió con el consentimiento informado y lo llevan a la CONAMED y pues no funciona. ¿Por qué? Porque incluso la ley, la norma 004, no dice que eso sea una carta de consentimiento informado. Es acepto que se lleve a cabo la terapia breve focalizada en soluciones de 12 sesiones y estos son los beneficios, estos son los riesgos. Así, nombre, firma del paciente y nombre y firma y cédula del y el profesional. Eso es todo lo que llevaría ese consentimiento informado. ¿Es importante la firma? Claro que es importante, ¿no? Es necesaria la firma, por supuesto. Y pues ya les digo, si ustedes hacen su formato, pues ya tienen su rubro, ya tienen los datos generales, ahí ponen los mismos datos generales del o el usuario, ¿no? Y ponen también la autorización explícita, ¿no? Pongan su tipo de tratamiento, cuáles son las intenciones del procedimiento, la duración, el nombre del o el profesional tratante, ¿no? Y así claramente que diga acepto, ¿no? Que se lleve a cabo porque recuerden que es una aceptación de que se lleve a cabo el procedimiento y también que ya se le dio la información. ¿Cuáles son los riesgos? Por ejemplo, en terapia me pueden decir, ¿y cuál es el riesgo en terapia? Pues a lo mejor la ruptura de la confidencialidad por si hay una cuestión de que haya estado de peligro del paciente. Esa es un riesgo, ¿no? O que una autoridad nos pida información, eso es un riesgo. O, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios? Y esos beneficios, pues sí serían que puedes, por ejemplo, en el caso de psicoterapia breve focalizada en soluciones, puedes trabajar el tema para el cual vienes y vamos a trabajarlo de manera profunda hasta concluir este proceso de psicoterapia breve, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, todo lo que hemos leído en todos los libros, pues ahí podemos seleccionar, ¿no? Podemos dar cuenta de de qué es lo que puede traer de beneficio para ese paciente, ¿no? Siendo como muy objetivos, ¿no? Muy objetivas de, bueno, puede mejorar tu salud mental. Ese es un beneficio, ¿no? Puede permitirte trabajar el problema, encontrar las soluciones, por ejemplo, en el caso de psicoterapia breve focalizada en soluciones, encontrar la solución al tema que estás presentando, ¿no? Ese ya es un beneficio. Por ejemplo, para hipnoterapia, ¿no? Hay hipnoterapias específicas, tratamientos específicos, por ejemplo, para reducir de peso. Entonces, ¿cuál puede ser el riesgo? El riesgo puede ser que no reduzcas de peso porque no realizas las indicaciones o porque a lo mejor hay que excluir, hay muchas personas que tienen problemas de tiroides. Entonces, para realizar un procedimiento sí necesitas excluir esos problemas y eso los excluyes desde las entrevistas. Si ya ves que no es paciente para eso, lo dices. Entonces, solo pagas las entrevistas y tú necesitas otro tratamiento, ¿no? Pero si sí es una o un paciente para hipnosis, para bajar de peso, para reducir peso, sí. Y los riesgos son que pueden no reducir, ¿no? Ahí ya es el compromiso de que tendrá que realizar todos sus ejercicios, tendrá que dar el tratamiento, el seguimiento al tratamiento. ¿Y cuáles van a ser los beneficios? Bueno, los beneficios van a ser de que va a poder bajar el peso, ¿no? Entonces, siempre sí poner, porque por eso se llama consentimiento informado. Consiento que me hagas el tratamiento, pero me informo de qué va ese tratamiento.
Es así de sencillo. Entonces, eh, bueno, pues sí poner siempre los riesgos. Bueno, hay que poner la fecha y pues el número de expediente que ya le asignamos a esta persona, ¿no? Cuando para dar el seguimiento, ya les dije, pongan como unos tips así de qué trabajaron, pero sí es importante que si es médico, ¿no? Si ustedes ya tienen su formato, en cada hoja, por ejemplo, hay quienes tienen hasta sus carpetas y las van metiendo así eh, por orden alfabético, ¿no? Entonces, si sean, pues a mí me acomoda mucho mis hojitas y ahí las voy llenando. Entonces, pero sí no olviden a cada una de las hojas ponerle el número de expediente, el nombre de su paciente por si se les pierde y también poner consecutivos. Por ejemplo, es 1, en la parte de atrás 2, ¿no? Si ustedes numeran en consecutivo por cada una de las páginas o si numeran por hojas, entonces es 1, 2, 3, ¿no? Entonces la parte de atrás sería 1A o 1 bis, ¿no? Y luego la hoja 2 y en la parte de atrás 2B, ¿no? Así. Pero sí, porque luego tiene un montón de hojas. Nada, imagínense que se les cae. O sea, ¿en qué parte iba? Ah, bueno, con las fechas. Bueno, numérala y póngale el número de expediente. Ya les dije, pongan para cada paciente un expediente. En la agenda sí tengan también su Excel con el número de expedientes y los datos principales para que así lo tengan. Si no hacen el expediente completo, pues al menos que tengan esos datos, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, cuando nos piden como resumen, ya lo vimos antes, pero sí es importante, recuerden poner todos los datos de la o el paciente, ¿no? Y poner la fecha y hora de ingreso, la fecha y hora de egreso, ¿no? Pues todo lo que ya vimos de cuál fue el motivo de consulta, ¿no? Cuál fue la intervención realizada, y cuál, describir cómo llega la o el paciente, o sea, si me piden como que de una nota clínica de Panchita Domínguez, una nota es así muy breve. Ya si me piden una impresión diagnóstica, recuerden que hay un video específico de la impresión diagnóstica, ya si me piden, no sé, una pericial, pues ya también tenemos los videos específicos de pericial, ¿no? Eh, tenemos también que, ¿cómo voy a hacer respecto al tratamiento de datos personales? A ver, la ley de protección de datos personales y el organismo que regula todo ello, el organismo es el INAI. La legislación, pues está en línea también, pero en el INAI, en la página del INAI, yo voy a poder encontrar una plataforma en la que puedo hacer yo mi aviso de privacidad grande, o sea, largo, el completo, y también una plataforma de la misma donde puedo hacer un aviso de privacidad pequeño, breve. Si yo no tengo mi aviso de privacidad para todas y todos mis pacientes, pues estoy incumpliendo con la ley de protección de datos personales. Yo debo de decirle a mis pacientes de que en qué voy a usar sus datos personales. O sea, yo fui a terapia con Panchita Domínguez y resulta que Panchita Domínguez tiene una tía que vende suéteres, ¿no? Entonces le digo, oye, creo mi paciente van a entrar sus chamacos a la escuela. Entonces, ¿sabes qué? Ahí está su teléfono, véndele los suéteres. Ese, si yo no le dije a mi paciente que iba a utilizar sus datos personales para mi tía que vende suéteres, ese es un mal manejo de los datos personales, porque solo yo debo usarlos para lo que me encomienda, para mi terapia, puede ser que si tengo otro tipo de servicios, yo le invite, pero lo voy a poner en mi aviso de privacidad.
¿Son confiables estos avisos de privacidad, de estos formatos? De todas formas hay que echarles una leída porque luego como son para todos, son generales, a veces les faltan cosillas o a veces les sobran, ¿no? Entonces, pero sí resuelven para cumplir con lo que la ley mandata. Entonces, pues hay que verlo. Antes del jueves que entra, les voy a subir un formato de un formato de aviso de privacidad que nos sirve para terapeutas y para abogados y para médicos. Entonces va a venir ahí aviso de privacidad médicos, aviso de privacidad, que nos sirve como para resolver lo que la ley exige, un corto y uno largo para que ya nada le pongan sus nombres. Y yo les recomiendo que tengan su página de Facebook como profesionales, ¿no? Y ahí suban su aviso de privacidad y ya les dicen, puedes consultarlo o puedes pedir que cambien tus datos, Arco, porque al ser titular de los datos puedes solicitar que se le cambien en el Messenger de la página, ¿no? O tener un correo electrónico específico para el manejo de datos personales. Las multas por un mal manejo de datos personales son muy altas, pero muy altas. Estamos hablando de más de 500,000 pesos, ¿no? Entonces, pues hay que cumplir con lo que nos exige la ley. Les voy a subir esos formatos y vamos, y también un formato de expediente clínico, incluso para que le pongan más el nombre a la mejor en el rubro, así como con unas imágenes de psicología, de derecho. Le voy a pedir a Raúl que nos ayude para hacer como este rubro de la hoja, algunos formatos, para que ya nada los llenen y puedan utilizarlos. Asimismo de la carta de consentimiento informado y del aviso de privacidad. ¿Tenemos alguna pregunta? Creo que nada más es la lista de asistencia, lo que tenemos. Muy bien. Muy bien, compañeras, compañeros, hoy terminamos más temprano. Sí teníamos una pregunta, pero la resolví conforme íbamos dando la clase. Terminamos un poco más temprano y nos vemos la siguiente clase. Que tengan muy, muy bonita tarde.